recuerdo, este es un evento que organiza el Colegio de Psicólogos del Estado de Coahuila, una jornada que se ha ido realizando durante varios años, que año con año para conmemorar el Día del Psicólogo realizamos. Se ha popularizado esto. Anteriormente, por ahí, el día de ayer encontramos una referencia. Desde 1998 se conmemora esta fiesta, esta jornada. El 20 de mayo de 1998, tengo entendido, se le entrega en mano al primer título. No sé si fue el primer título o la primera cédula. Yo tengo entendido que fue la primera cédula profesional en psicología que se entregó. Por ahí hay un nombre registrado en donde se entrega de mano, y es aquí cuando se da el primer psicólogo en México, por ahí el 20 de mayo que se conmemora en esta fecha. Por ahí, cuando se trató de instituir, creo que se proponía también, no sé si es el 26 de octubre, algo así, que cae el día de San Narciso, cuestionable con todos los psicólogos, ¿no? Pero en fin, el día del psicólogo, el 20 de mayo, ayer lo festejamos, por ahí nos celebramos ahí de una manera virtual. Mencionaba que generalmente se ha hecho en forma, realmente se hace la conmemoración social. Estoy de acuerdo y la apoyo, pero también hay que generar la cuestión de lo académico, el desarrollo profesional, y eso es todo lo que queremos. COVID nos ha traído cosas muy malas, definitivamente, pero también nos ha traído un cambio en nuestra dinámica social. Yo refiero que antes vivíamos en la era de lo digital. A partir del COVID, hoy vivimos en la vida virtual, y esto nos ha traído a tener una interacción muy interesante, de tener los medios de comunicación a través de la red y tener ahora una convivencia no solamente de forma de imagen, sino también a mucho a larga distancia. En este evento ya es a nivel nacional. Hemos tenido presencia de gente de Tabasco. Vamos a dar inicio al día de hoy a esta jornada, y por eso es que ahora va a estar aquí Jesús Ricardo Rioja Rubalcaba. Él es licenciado en psicología, egresado de la Universidad MESE, hoy denominada Universidad MESE, la comarca lagunera. Dentro de su formación también terminó la maestría en terapia psicoanalítica por la Asociación Psicoanalítica de Durango, y básicamente ha estado como docente y ahora como en la práctica privada. Dentro de sus temáticas, si estoy equivocado, Jesús Ricardo Rioja, el afrontamiento de la muerte desde una perspectiva psicoanalítica y budista. Así es. Muchas gracias, Ricardo, bienvenido, y esperamos que podamos aprovechar mucho de esto. Y recuerdo que la dinámica para trabajar con esta sesión es pueden abrir su micrófono y en su momento también lo pueden hacer por bienvenidos, gracias, adelante, Jesús. Primero que nada, buenos días a todos. Bueno, aparte de lo que se comentó, pues practico de manera intermitente, unos años con más intensidad, otros con menos intensidad, el budismo tibetano, desde el 2012 aproximadamente. Como les menciono, unos años más teóricos, o sea, más enfocados a la lectura, y otros años más enfocados a la práctica. Y voy desde 2012, 2013, no recuerdo exactamente. Creo que voy a Casa Tibet Laguna, aquí en Torreón. Y creo que empecé a hacerlo desde que la penúltima vez que el Dalai Lama vino aquí en México, todavía en el gobierno, en el sexenio anterior, ¿sí? Entonces, a partir de que vi esa conferencia, pues fue como que muy impactante para mí, y a partir de ahí busqué por internet donde se practicaba lo que después conocí como el Dharma o el Buda Dharma.
y entre varias opciones que hay aquí en La Laguna fue en Casa Tíbet donde pues decidí practicar esto, ¿no? Y como les digo, en unos años fueron más de práctica y otros de lectura. También estuve trabajando en el Hospital Integral de Francisco y Madero un tiempo ahí, en donde era psicólogo clínico o psicoterapeuta, y básicamente desde el 2017 empiezo a ejercer la práctica clínica, como bien dices, desde la perspectiva psicoanalítica, o sea, más bien desde una psicoterapia psicoanalítica. Y bien, antes de iniciar con el tema, para presentarles las diapositivas, decido hablar del duelo desde una perspectiva psicoanalítica y budista, debido a que yo considero que en la salud mental, todos los profesionales que ejercemos esto de la salud mental, le damos una importancia mínima a todo lo que tiene algo que ver con el duelo. El duelo es una descripción de un montón de características, de un montón de cualidades, de puntos, que todas esas características pues conllevan a un duelo. Sin embargo, se ignora este tema en la psicología, al menos que directamente, ¿sí?, el paciente nos diga o en su discurso nos haga pensar que está pasando por un duelo. ¿Por qué? Porque en la psicología o en la psicoterapia en ocasiones nos enfocamos demasiado en psicopatologías, en síntomas, en problemáticas emocionales, y casi nunca se aborda este tema, a pesar de que la mayoría de los pacientes, de manera directa o indirecta, pasa por un duelo, pasa por este tipo de problemáticas, porque sea lo que ustedes describan del paciente o de la paciente, sea cual sea el problema, si es hiperactividad, si es ansiedad, si es depresión, o cualquiera de las etiquetas, en esencia, esa psicopatología o ese síntoma es una pérdida, ¿no? Ponemos de ejemplo un niño que es en su diagnóstico nos dice que es TDAH, trastorno de déficit de atención por hiperactividad, y ahí podemos decir, bueno, ¿y qué tiene que ver con el duelo? Pues el TDAH es un duelo también. ¿Por qué es un duelo? Porque es la pérdida que siente el niño o el adolescente de que sus papás están totalmente ausentes. No se le hace caso y por lo tanto empieza a ser un desastre en su conducta, como diciendo, pues háganme caso, ¿no? Empieza a ser un desastre en su conducta, y es cuando ahí catalogamos este problema con déficit de atención, pero que en esencia todas estas problemáticas son es un duelo, es un proceso de pérdida. Por ello me encuentro muy interesante el tema del duelo y todo lo que esto conlleva, como la pérdida, la muerte, la melancolía, el sufrimiento, abordado desde tres de las perspectivas que más me apasionan y que más les dedico tiempo, es decir, al psicoanálisis, al budismo y al existencialismo. Esta última, por cuestiones de tiempo, porque ya de por sí hablar del psicoanálisis y del budismo es una labor titánica, por cuestiones de tiempo no lo vamos a tomar en cuenta, pero que a lo largo de mi vida me he topado con estas tres teorías, primero de forma cronológica, primero con el budismo, en la universidad con el psicoanálisis y el existencialismo, también en la universidad, pero ya por mi propia cuenta, y a partir de ahí es a lo que dedico más tiempo en lectura y en práctica también. Tienen la fama de que en el psicoanálisis y en el budismo lo vamos a ver más a detalle más adelante, se tiene la fama de que es una teoría, que son teorías ensimismadas, frías, pero no es así. O sea, a diferencia de la psicología, que pienso de manera muy personal, a veces caemos nosotros los psicólogos en las fórmulas, en el listado, en las etiquetas. En vez de escuchar al paciente qué es lo que le está pasando, estamos obsesionados anotando, estamos obsesionados pasando lista para ver
¿no? Hacemos una lista de las características del duelo, por ejemplo, y empezamos a ver si tiene ese paciente o esa persona que tenemos enfrente duelo, pero en realidad no lo escuchamos porque estamos muy encasillados en las listas, en todo este tipo de características. Y yo recuerdo un comentario que hacía una maestra de universidad, muy acertado y muy oportuno, que decía: chicos, la psicología no son fórmulas, o sea, no podemos hablar que 2 más 2 son 4 y no podemos hablar de eso, a pesar de que hay infinidad de teorías de personas sobresalientes que han hecho sus tratados, su forma de ver la psicología. Pues no podemos hablar de fórmulas, y a veces en la psicología se cae en eso. Y a diferencia de lo que se cree, el psicoanálisis y el budismo son teorías muy cálidas y muy humanistas. Que, por cierto, si tienen alguna pregunta durante este tiempo que voy a estar explicando esto, pues con gusto lo escriben aquí en el chat, o bien activan el micrófono y me la hacen, ¿sí? Entonces, Está en las diapositivas, ¿sí? Sí, sí. Es una descarga lenta que estoy teniendo con el sistema. Comenzó la videoconferencia, está muy lento, pero en cualquier momentito te lo pongo. Sí, no hay problema. Entonces este es como que el contexto personal y psicológico de las cuales yo me incliné a, a abordar este tema desde estas perspectivas. Vamos a comenzar entonces a hablar un poco sobre el duelo desde la perspectiva psicoanalítica. Y yo sé que desde el psicoanálisis hay un montón de escritos, un montón de subteorías, de grandes psicoanalistas que abordan el duelo o abordan la pérdida o abordan la muerte. Pero yo me quedé pensando, bueno, qué mejor que hablar del tema del duelo desde el mismo creador del psicoanálisis, que es Sigmund Freud. Entonces hay un libro estupendo acorde a este tema, que es Duelo y Melancolía, escrito terminado en 1915 y publicado en 1917. Un texto perfecto que aborda y trata de explicar el dolor común del hombre, que es la pérdida, con el título Dos cosas que en su tiempo confundían, y que de manera irónica y lamentable hoy en día también se sigue confundiendo. ¿Por qué se sigue confundiendo? Porque de manera coloquial, o sea, todas aquellas personas ajenas a la salud mental creen que el duelo, o sea, hay una noción básica del duelo, así como la proyección, ¿no? Que es un tema psicológico, psicoanalítico, pues la gente ya lo tiene dominado, sea en su esencia muy muy básica, pero lo tiene dominado. Igual que el duelo, de manera coloquial se cree que dura cierto tiempo, que es un proceso de dolor y que, insisto, tiene un proceso largo. Normalmente en el duelo, o al menos por lo que yo he escuchado, tiende de manera coloquial que es un proceso largo. Y en cambio melancolía, aquí sí hay una idea errónea de lo que es la melancolía de manera general, puesto que yo he escuchado la gente o los pacientes decir que se sienten muy melancólicos o muy melancólicas porque se levantaron extrañando algo de su pasado, o iban caminando por ahí y olieron un platillo que les hizo recordar a mamá o a papá cuando se los cocinaban o cuando se los preparaban de niños o de adolescentes, y recuerdan eso y se ponen nostálgicos o visitan un lugar o inclusive, ¿no? Cuántas veces lo hemos visto publicado en redes sociales, la gente que se pone muy melancólica cuando empieza a llover, ¿no? Pero nada más pasa el olor, nada más pasa el lugar o nada más pasa la lluvia y la melancolía se va. Esto lo notó Freud en 1900, no sé, desde 1914 a 1917, lo notó que existía esa confusión y por eso empezó a hacer este tratado. Entonces vamos a iniciar con el análisis de este gran texto que es Duelo y Melancolía. Primero hay que hacernos la pregunta obligada, ¿no? De qué es el duelo. Cada uno de nosotros, insisto, ha vivido un proceso de duelo, de pérdida, o hemos conocido a alguien que lo vivió, que lo está viviendo. Sabemos también que, insisto, la gente tiene un concepto general de lo que es el proceso de duelo. A secas podemos decir, y desde la perspectiva freudiana, que el duelo es la reacción de la pérdida ante una persona amada. Ese vendría siendo el resumen
freudiano. Freudiano me refiero evidentemente a Freud, a Sendor, Ferenczi, a Abraham, a Jung, a Adler y todos esos primeros freudianos. Bueno, en las diapositivas están algunas frases, ¿sí? Y una de ellas es esta: una abstracción que haga las veces de la persona amada. Es decir, algo que se pierde. La identidad, el trabajo, la libertad, la patria, el ideal. El duelo es la reacción de un objeto perdido, ya sea una persona, un ideal o un hecho, como recordando a lo que pasa un bebé, ¿no? Tal vez desde ahí, desde bebés ya empezamos a experimentar proceso al menos instantáneo o momentáneo del duelo, ¿no? Un bebé que está jugando y que voltea, ¿no? Y ahí ve a su mamá y se tranquiliza, ¿sí? Empieza a jugar unos cuantos minutos, voltea de nueva cuenta y mamá ya no está. ¿Por qué? Porque se fue a preparar la comida, porque fue a atender el timbre de la puerta, una llamada, etc. La mamá ya no está, entonces el bebé empieza a experimentar un proceso de pérdida, de angustia, y empieza a llorar. Y la situación se hace más difícil, se hace amena cuando la mamá acude al llanto de manera inmediata, pero se hace aún más angustiante, cuando la mamá no acude al llanto de su hijo, del niño o de la niña. Y ahí tal vez desde ese entonces ya estamos experimentando lo que es el duelo. A pesar de que la psicología menciona que un duelo que se prolonga más de lo normal puede considerar como un duelo patológico, lo que dicen los psicólogos o los tanatólogos, como un duelo patológico, o alguna psicopatología que podemos sacar, como se dice de broma en el meme, de la Biblia de nosotros los psicólogos, que es el DSM 5 en estos tiempos, o el CIE 10, no sé si hay un CIE 11. Y a veces bueno, yo entiendo la necesidad de cada vez describir algo que se va presentando, y esa descripción nos ayuda a hacer un diagnóstico más preciso. Pero Freud nunca se complicó demasiado con los términos, ¿sí? Freud era una persona práctica en ciertos puntos y menciona que un duelo pues tiene cierto tiempo, ¿sí? Pero duelo más allá de lo que dure, más allá de lo normal, a esto se le podría considerar melancolía, es decir, cuando aquello se vuelve grave y requiere de análisis. Si bien un proceso de duelo, una persona que pasa por un duelo, si es candidato a psicoanálisis, una persona con melancolía daría un mayor énfasis al proceso psicoterapéutico, psicoanalítico o psicoanálisis a secas. El talante dolido de la melancolía es cuando la sensación del dolor es casi palpable. Aquí ya estamos mencionando una característica esencial de la melancolía, porque en el duelo lo experimenta también, pero de una proporción menor. Y te das cuenta que en la vida la pasas mal. Hay una pérdida de interés por el mundo y esa persona no le interesa salir, no quiere ver a nadie y quiere estar solo. Insisto, esto se intensifica en la melancolía, pero también ocurre en el duelo. Bueno, el punto en común que existe entre el duelo y la melancolía, según Freud, es la pérdida de la capacidad de amar, porque el sujeto se encuentra en un proceso sintomático donde no quiere saber nada del amor. Más adelante voy a explicar a qué se refiere esto, pero tanto en el duelo como en la melancolía, y eso lo escuchamos con menor o mayor intensidad en nuestros pacientes o de manera general, una persona que pasa por duelo o por melancolía no quiere saber más nada sobre estos temas de la amistad, del amor o cosas similares. Otra característica que se diferencia del duelo y de la melancolía, postula que la melancolía es una inhibición de toda productividad, pues se ve incapaz, ¿sí?, el paciente para hacer las cosas que antes hacía con normalidad. La persona deja de producir debido a que su energía libidinal se encuentra puesta en el proceso de duelo. Y lo que yo creo más característico de la melancolía, y lo que el mismo Freud lo hace evidente, es el autorreproche para la autodestrucción del mismo. Antes de
de iniciar con un profundo análisis en el paciente que o bien sospechamos que está pasando por un proceso de duelo o sospechamos que es una melancolía, yo creo que las características más prontas que podemos notar, que podemos decir, este paciente está pasando por un proceso de melancolía, es su discurso, qué es lo que está diciendo. Y en las personas melancólicas escuchamos decir que son, por ejemplo, son una basura, un bueno para nada, ¿quién se puede fijar en mí? O sea, la desgracia externa se la toma muy personal y piensa que lo que ocurre afuera es debido a lo que ocurre dentro. Freud se pregunta, ¿sí? Y aquí es donde ya estamos en esta diapositiva, ¿en qué consiste el duelo exactamente? Y si pueden ver aquí, el examen de la realidad ha mostrado que el objeto amado ya no existe más. Esta es la primera característica del duelo. Y de él emana toda la exhortación de quitar la libido de sus enlaces con este objeto. Es decir, ya no existe lo amado, porque o bien se murió, o porque hubo un divorcio, o porque terminaron, o porque lo despidieron. Entonces nace, cuando el objeto ya no existe, no nada más simbólica, sino real, de la vida del paciente, nace inmediatamente la urgencia de sacar toda esa energía que fue catequizada en ese objeto amado, ya sea persona, sentimiento, lugar, y la empieza a sacar inmediatamente para que caiga en el yo. Ya en ese preciso momento en donde el objeto amado se va y empieza a sacar toda la energía libidinal puesta en ese objeto, es donde comienza el duelo y es donde, si dura demasiado tiempo, comienza la melancolía o brota la melancolía. Aquí menciona Freud esto que podemos encontrar en el texto de Duelo y Melancolía. A ello se compone una comprensible renuencia. Esa renuencia puede alcanzar tal intensidad que produzca un extrañamiento de la realidad y una retención del objeto por vía de una psicosis alucinatoria de deseo. Esto es algo chistoso, pero algo pues lógico. ¿Qué es esto? Freud hace la comparación en el paciente que se encuentra en duelo o en melancolía con una psicosis, entendiéndola desde la perspectiva freudiana como una alteración de la realidad. El paciente se encuentra viviendo y viendo la realidad alterada, pero socialmente aceptada. ¿Qué significa esto? Freud hace de manera cómica la comparación con la psicosis. Cuando nosotros vemos por la calle, por ejemplo, a una persona que se encuentra llorando, pues sí nos extrañamos y sí se nos hace algo raro, pero inmediatamente pensamos, bueno, pues a lo mejor le acaban de notificar una noticia terrible, a lo mejor acaba de terminar con su novio, con su novia, y por eso está así, ¿no? O sea, es una psicosis socialmente aceptada, porque cuando encontramos a un sujeto por la calle hablando solo, o gritando, o diciendo que es el fin del mundo, o cosas así, entonces se suele voltear a ver a esta persona de manera muy extraña, criticándola, juzgándola. Inclusive hay gente que se hace a un lado, o se ríen de él o de ella, ¿sí? Pero al menos Freud dice que en cierto tiempo es el duelo una psicosis. Ahora, esto desde 1917 Freud ya lo estaba postulando, a lo que tanatólogos y psicólogos décadas después lo llamarían la negación. Hay que recordar que el primer proceso del duelo desde una perspectiva psicológica y tanatológica es que se empieza por la negación y termina por la superación de la problemática. Ahorita ya olvidé la palabrita exacta, pero es la solución de la problemática o del dolor. Dice, se crea pues una renuencia al objeto, es decir, una incapacidad de aceptar, por lo que puede parecer una separación de la realidad. Ahora, ¿esto ocurría nada más en 1917? ¿Esto ocurría nada más en la época de Freud? Para nada. Esto lo vemos de manera muy común en nuestros pacientes o en nuestra vida cotidiana. O recordando a una paciente que tuve, fue canalizada por mí ahí en el hospital. Fue canalizada por otro doctor, perdón, en el hospital. En donde a grandes rasgos y
lo que importa ahorita en el tema es que esta paciente había fallecido su hijo, uno de sus hijos, en los Estados Unidos por una bala perdida por algún policía, ¿no? El hijo fallece y la mamá es la que se encarga de ir a reconocer el cuerpo del hijo, y cuando lo ve, pues sí, precisamente era su hijo. Le causa un gran impacto, lo lleva al lugar de donde es esta paciente, hacen todo el proceso funerario, etc. Pero de manera curiosa, la paciente empieza a experimentar un proceso de duelo con tintes muy psicóticos. Es decir, la paciente, cuando su hijo vivía, tenía la costumbre de esperarlo en la central camionera, ¿sí? O sea, cada ciertos periodos del año el hijo podía visitar a su madre aquí en México, y la mamá lo esperaba en la central camionera, ¿no? Desde ese momento, creo que un año después de haber fallecido el hijo, ella decide esperar al hijo en la central camionera. Más que realmente esperar, porque hay que tomar en cuenta que nuestros pacientes o nosotros en general no somos pues tontos. No, hay una parte de nosotros que entendemos, o de los pacientes que entienden, que eso que están haciendo es algo ilógico, porque el hijo o el familiar o el ser amado ya no existe, ya falleció, ya no está ahí de manera física. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, la realidad externa es totalmente diferente a la realidad interna. La realidad de esta persona, de esta paciente, decía que necesitaba esperar a su hijo en la central camionera. Después agarraba la onda, regresaba a su casa y se le afiguraba o escuchaba que el hijo lo llamaba, le hablaba. Inclusive se ponía a platicar con su hijo mediante una fotografía que tenía colgada. Hay una cuestión lógica en esta paciente que dice: es que no entiendo por qué estoy haciendo esto, pero sin embargo lo hace. ¿Cuál es el proceso de sanar el duelo desde una perspectiva analítica o freudiana? Dice aquí que lo normal es que prevalezca el acatamiento, o sea, la paciente no perdía contacto con la realidad. Hay una ambivalencia, lo que dice... ¿Sí? Ricardo, una pregunta por aquí, Silvar Barrios, una observación. Sí. Esperar que, o sea que la paciente no pierde el contacto con la realidad. Un paciente psicótico, llámese esquizofrenia, lo que sea, no todo el tiempo está perdido en la fantasía, ¿sí? No todo el tiempo está en un proceso psicótico. Hay momentos de lucidez, hay momentos, como dirían los gestálticos, del aquí y del ahora. Hay unas personas que esos momentos son más breves y otros que son más prolongados, otros que son más prolongados debido al medicamento, pero lo que se refiere aquí es que la paciente no era psicótica, tenía un proceso de melancolía muy profundo por este acontecimiento y otros más, porque desgraciadamente también había fallecido otro de sus hijos. Tanta cosa que le pasó, pues hizo que se refugiara en la fantasía, en lo que había vivido cuando su hijo o sus hijos estaban vivos. Entonces hay en pequeños momentos una psicosis, ¿sí? Para refugiarse en el dolor, para refugiarse del dolor más. Por eso esta paciente sabía que su hijo ya había fallecido. Sin embargo, algo le hacía sentir que necesitaba estar ahí en la central camionera. No sé si respondía a la duda. Bueno, esa pregunta que nos hacen sobre Jessica Esther, que dice: entiendo, entonces es un duelo que puede llevar al paciente a la melancolía. Sí y no. Adelantándome un poquito, una persona que pasa por un proceso de duelo y que tiene un yo un poquito más fuerte, entonces no va a caer en la melancolía. Pero una persona que vive un acontecimiento externo demasiado fuerte, va a pasar por un proceso de duelo, pero se va a estancar ahí, porque tiene un yo mucho más débil. Entonces ahí esa persona con un yo débil no va a poder soportar la realidad externa, porque la realidad interna es un desastre. Entonces ahí sí va a caer en la melancolía, o más bien que caer, va a reactivar la melancolía. Y en esta frase, para Freud, dice: no es que ocurra rápido, sino que va pasando, y una vez que se acepta el objeto amado que ya no está, se va a ir dando, pues eso de retirar toda esa energía libidinal,
poco a poco y va a ser depositado, ojo, en el proceso de duelo en otro objeto. Es decir, hay que recordar, por ejemplo, en programas de televisión o en películas románticas o de comedia romántica, ¿no? La típica escena en donde la protagonista termina la relación con su novio, con su esposo, la pasa llorando y se la pasa en cama y se la pasa comiendo su litro de nieve y viendo películas tristes o escuchando canciones tristes hasta que llega un grupo de amigas y le dicen, oye, pues levántate, no pasa nada, vamos al bar, vamos al antro, vamos a tomarnos un café. Y según la respuesta, poniendo este ejemplo, de la protagonista, vamos a saber si es duelo o melancolía. Si es duelo, significa que el yo está un poquito más fuerte y va a decir, pues sí, tienen razón mis amigas, ¿para qué estoy aquí teniendo lástima por mí? ¿Para qué estoy aquí llorando? Él se fue, no importa, vámonos de bar, vámonos de antro. Y ahí se va a animar, porque sabe que el dolor es externo. Y en la melancolía, en el caso de este ejemplo de la protagonista de la típica serie o película, las va a mandar a la fregada. Sí, las va a correr de manera amable o no tan amable, se va a encerrar, se va a acostar, va a dormir, va a soñar con eso, etc. Va a derrumbar. Básicamente, de manera resumida, el proceso de duelo o de sanar el duelo ocurre primero, haciendo un resumen, que el objeto ya no está. 2, que el yo intenta desesperadamente sacar toda esa energía libidinal. 3, esa energía libidinal se pone al servicio del yo para fortalecerlo. Y 4, se restablece la situación, es decir, se supera el duelo. ¿Por qué? Porque el yo y la libido se encuentran libres para ponerse en otro objeto. Vamos a adentrarnos un poco a la melancolía. Freud hace un comentario muy interesante. Dice, él sabe a quién perdió, pero no sabe lo que perdió en él. El punto central de la melancolía es que el paciente sabe cuál es el objeto perdido, ¿sí? O sea, el paciente tiene muy en claro, el paciente melancólico, que perdió a su pareja, falleció, terminó, fue un divorcio, debido a la pandemia, tuvo que privarse de la libertad, debido a la pandemia perdió el trabajo, se mudó de casa, pero no sabe lo que no perdió con ese objeto, ya que eso implica un sinfín de historias proyectadas hacia con el objeto que de manera real ya no existe. Desde la perspectiva psicoanalítica, entonces, decimos que la melancolía vendría siendo una pérdida de objeto sustraída de la conciencia. El proceso de duelo es un proceso de conciencia en cuanto a cognitivo, ¿sí? O sea, lo que se percibe de lo externo. Y en la melancolía esto es una pérdida inconsciente. Se detona desde lo externo, pero surge o se desarrolla desde lo inconsciente, desde lo interno. Básicamente el pensamiento freudiano sobre el duelo y la melancolía es una cuestión o una problemática de origen económico y energético. ¿A qué se refiere esto? Nuestra energía libidinal es como la luz eléctrica. Tiene que estar en constante movimiento. La energía libidinal es la que hace, por ejemplo, estar aquí, que 39 personas estemos aquí. Gracias a la energía libidinal hace que nos bañemos, que estemos aquí, que salgamos con nuestra pareja, que tengamos planes, que tengamos metas, que hagamos todo lo posible para cumplir esos planes, esas metas. Entonces esa es la cuestión. Exactamente, nos pregunta Claudia que lo que se percibe de lo que se percibe de lo externo será igual a la ausencia. Sí, eso es un punto muy interesante de la melancolía. Lo externo se va, eso es real y eso el paciente lo tiene en cuenta. Pero ¿por qué cae la melancolía? Porque siente esa ausencia arcaica de hace muchos años. Dice, es la incapacidad resultante de la melancolía se torna algo psicótico, pues la energía libidinal se estanca en el paciente melancólico. Y es cuando vemos la presencia es cuando vemos al paciente deambular, estar llorando, descuidando su higiene, etc. Por eso se torna algo incómodo para los familiares del paciente cuando la melancolía dura demasiado tiempo y es cuando estos familiares no lo llevan a terapia.
Por eso aquí voy a destacar una de las críticas que se hace al psicoanálisis, que es la cuestión del tiempo. En el psicoanálisis no importa mucho el tiempo. Por eso se critica que cómo es posible que el psicoanálisis en su proceso o el proceso psicoterapéutico psicoanalítico dure meses, años, ¿no? Dure 6 meses, 1 año, 5 años, 10 años. Y es porque los tiempos de lo externo son muy distintos a los tiempos del inconsciente. ¿Por qué? Porque el inconsciente no entiende de esto, no entiende de tiempos. A pesar de que en la actualidad, yo creo que desde los 90s para acá, se ha creado en nosotros como sociedad el pensamiento del consumismo, de lo inmediato, y se cree que todo aquello que sea inmediato, todos aquellos procesos psicoterapéuticos que te prometan un resultado inmediato es lo correcto. Y no es así, porque el inconsciente, para analizarlo, va a requerir de meses o de años según el paciente y según la gravedad de la problemática. Sí es efectivo los procesos psicoterapéuticos que duran semanas, meses o 1 año, pero lo que se hace aquí es simple y sencillamente curar el síntoma por el que el paciente va, que se siente muy triste, que se siente muy ansioso, que se siente depresivo. Se hace todo un plan para curar ese síntoma, pero años después de haberse el paciente curado del síntoma, va con otro psicólogo porque ahora tiene otra cosa. Se siente bien, deja de ir con el psicólogo y va años después con otro y con otro y con otro. ¿Por qué? Porque no se analiza el inconsciente. Freud nos habla en su libro, en este punto, el duelo. En el duelo el mundo se ha hecho pobre y vacío. En la melancolía eso le ocurre al yo mismo. El enfermo nos describe al yo como indigno, estéril y moralmente despreciable. Se hace reproches, se denigra, se espera repulsión y castigo. Explico. En el duelo, según el psicoanálisis, el paciente tiene claro el pesar y el dolor. Y lo escuchamos en su discurso. Dice, bueno, terminé con fulanito, con fulanita, pero no importa, hay más peces en el mar. Mi familiar querido falleció, pero bueno, por lo menos ya está descansando en paz, por lo menos ya está en un lugar mejor, por lo menos esa enfermedad ya no lo atormenta. Pero en cambio en el melancólico pasó lo que en un proceso normal de duelo ocurre. Sin embargo, la oscuridad con el paso del tiempo lo fue atrapando. Empieza el autorreproche. Por ejemplo, escuchamos decir a este paciente: mi familiar murió por mi culpa, me despidieron porque se dieron cuenta que soy un mediocre, ¿quién sería capaz de aguantarme? Y todas esas características que en el discurso del reproche notamos en el melancólico. A ver, déjame leer esta pregunta que nos hace Claudia. ¿Se puede confundir la melancolía con un estado o episodio depresivo? Sí, a los estándares, es lo que mencionaba al principio, los estándares de las psicopatologías modernas, los estándares del DSM o del CIE-10, pues sí se confunde la melancolía en un proceso depresivo. De hecho, es un proceso depresivo. Por eso también otra característica es que el psicoanálisis, y vamos a ver más adelante, en el budismo no importa mucho lo que es la pandemia, porque el elemento externo siempre va a ocurrir. Y ocurrió en Freud en 1915, en 1917, la fiebre española. Con la gripe española, esta pandemia que ocurrió a nivel mundial, que se cobró inclusive la vida de Sigmund Freud, de Sofía, que Freud se da cuenta que no importa si hay una pandemia o inclusive la Segunda Guerra Mundial, no importa esos elementos externos. ¿Por qué? Porque ya sea una pandemia o una guerra mundial o un choque terrible de auto del paciente, si el paciente ya es melancólico, cualquier elemento extremo de lo externo se va a activar, se va a reactivar. Por eso no importa los elementos externos en el psicoanálisis y, como veremos más adelante, en el budismo. ¿Por qué? Porque el elemento externo va a ir recordando el eco de hace muchos años. El inconsciente, la pulsión de vida o de muerte que se encuentra en el inconsciente y que tiene que ser expresado, ¿sí?, se reactiva en ese momento. Nuestro paciente es despedido de su trabajo por la pandemia, no va a reaccionar diciendo, me despidieron por la pandemia. No, inconscientemente va a estar recordando a los padres que constantemente le decían desde pequeño, desde bebé inclusive, eres un inútil,
no sirves para nada. No sé si tengan hasta aquí una duda, una pregunta. Creo que aquí se habían puesto una. Distimia se llama, sí, también. Es una pérdida reciente, se suman los sentimientos de todas las pérdidas del paciente que no se han superado, dice Carla, pregunta Carla, y sí, es un cúmulo de cosas, es un torbellino es como un huracán que va arrastrando cosas. Entonces vamos a pasar rápidamente a la perspectiva budista del duelo. Hablar de la perspectiva budista y psicoanalítica es muy complicada porque en el psicoanálisis es estar hablando de 120 años de historia y en el budismo es una labor aún más titánica porque estamos hablando de más de 2600 años de historia. Aún así, la perspectiva budista sobre el dolor, la muerte o todo lo que esto conlleva es un poquito más sencillo. La teoría budista es más simple de entender, al menos de manera intelectual, pero al momento de ponerla en práctica mediante la meditación o la autocontemplación, eso sí ya es muchísimo más complicado. A comparación del psicoanálisis, que ocurre al contrario, en donde la teoría psicoanalítica, cuando ustedes o cualquiera leemos un libro de psicoanálisis, se nos torna muy complicado y muy confuso, más si leemos a un kleiniano, más si leemos a un lacaniano, más si leemos a un freudiano, porque se torna muy difícil, pero en el proceso psicoterapéutico psicoanalítico o en el análisis psicoanalítico se hace más fácil. Y lo primero que tenemos que hablar desde la perspectiva budista sobre el proceso de la muerte o del duelo es de la impermanencia. En el budismo nos hace hincapié que la realidad única de aquel mundo que observamos es la impermanencia, es decir, la única realidad de las cosas, de los sentimientos o personas es que carecen de algo fijo, de algo inmutable, de algo intrínseco, ¿sí? Y que solo son un montón en realidad, o sea, todas las cosas que vemos, percibimos o sentimos son un montón de cosas, de etiquetas que le hemos estado añadiendo a lo largo de nuestra vida hacia ese objeto o esa persona. Esas etiquetas, esos lazos que nosotros damos de importancia a las cosas, a los sentimientos o a las personas, es lo que nos hace sufrir. Es lo que nos hace sentir un apego, inclusive un apego enfermizo y un sinfín de sentimientos absurdos que nos duele. Es por eso que en el budismo nos alientan a la práctica meditativa de la impermanencia, principalmente. Existe una necesidad en el budismo de meditar sobre la impermanencia, de entender que las cosas que observamos y sentimos no carecen de algo fijo, de algo concreto, ¿sí? De algo que está ahí, sino simplemente es un montón de causas y circunstancias que lo único que existe, lo único que es seguro es precisamente que no es lo mismo siempre, ¿sí? O sea, la impermanencia. Meditar sobre la impermanencia nos hará entender que nosotros mismos no somos los mismos, de la redundancia, hace 5 años, hace 2 años, o inclusive no somos los mismos, estas 41 personas que somos desde el comienzo de esta ponencia. Estamos en constante cambio y se entiende que es muy difícil nosotros nos hagamos la idea que las cosas son impermanentes, porque básicamente desde chiquitos nos están acostumbrando y nos metieron la idea, ¿sí?, tajante, de que las cosas no cambian, de que sin importar el tiempo o las circunstancias, las cosas se van a mantener inmutables. Por eso nos sorprende mucho cuando de repente una persona se topa con un amigo que no había visto hace años, o con un familiar que no había visto hace años, o con el ex o con la ex que no había visto, y que nos sorprende, ¿sí?, que haya cambiado tanto. Nos sorprende que tanto su forma de hablar, de expresarse, de verse físicamente haya cambiado tanto. A pesar de que hay algo de lógica en nosotros que nos dice, bueno, es obvio que haya cambiado. O sea, tenemos 1 año, 2 años, 5 años, 10 años sin ver a esa persona que en ese tiempo haya cambiado. Pero aún así nos sorprende. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a que las cosas son inmutables. Y esto lo vemos en las parejas, ¿sí? Cuando nos llegan las parejas a la consulta, vemos que a pesar de la problemática, a pesar de lo que ustedes quieran, el común denominador de todas las parejas es esto. Nos dice él o ella, o ambos,
que lo que pasa es que mi esposo o mi esposa ha cambiado mucho, cambió mucho mi esposo, cambió mucho mi esposa, ya no es lo mismo, ya no es la misma persona. Si esta pareja meditara sobre la impermanencia, se daría cuenta, pues sí, es lógico que ya no, que no es el mismo, la misma persona. La siguiente diapositiva nos hace la pregunta: ¿comprender la impermanencia es rendirse a que todo termina? No, esto no es así. Imaginemos, ¿no?, que después de la pandemia, una familia lagunera decide tomarse unas vacaciones verdaderas en Mazatlán, ¿no? Entonces esta familia va de vacaciones a Mazatlán a disfrutar realmente de unas vacaciones o de un tiempo en común, ameno, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando esta familia está aferrada a las cosas, a la idea de que las cosas son permanentes? Nos topamos de que el papá, desde que sale hasta el final de las vacaciones, está pensando y pensando en que cómo fregados va a pagar las vacaciones, cómo fregados va a pagar todo esto que se está gastando, y está constantemente atento en el celular para ver si no lo llaman. O sea, este señor no está disfrutando de la familia. Y luego tenemos a los hijos que están tomando fotos de manera obsesiva a la playa, se están tomando fotos ellos mismos para captar el mejor ángulo y presumirlo en Instagram, en Facebook o en cualquier otra red social. Y estos hijos tampoco están disfrutando de estas vacaciones. Realmente, si esta familia meditara sobre la impermanencia, se daría cuenta que por más que piense el Señor de cómo va a pagar estas vacaciones, la situación no se va a resolver. Por mejor foto que tomen los hijos, la verdadera felicidad no se va a encontrar en una fotografía. Entonces, si se medita sobre la impermanencia, el tiempo en común en familia va a ser muchísimo mejor. Es decir, la comprensión de nuestra mortalidad nos anima a pensar sobre todo aquello que es importante en la vida y establecer prioridades. En vez de estar pensando en cómo pagar las vacaciones o en tomar esa fotografía, en este ejemplo es pasar en familia realmente. Ahora hablaremos de las negaciones del yo, otro punto muy importante del budismo. En el budismo existe y a la vez no existe el yo. Es decir, no existe como tal, como una estructura que nos haga decir esto es el yo. Freud no pudo establecer, a pesar de sus teorías, a pesar de del ello-yo y del super-yo o del inconsciente, preconsciente, consciente. O sea, nunca pudo establecer en dónde específicamente se encontraba el yo. Ni ningún otro psicólogo, ni ningún médico, ni ningún filósofo, nadie va a encontrar el yo, porque simplemente el yo no existe. Solo existe por un montón de cosas y de etiquetas que nosotros depositamos, y que ese depósito de etiquetas va a ir, fortaleciendo un yo, creando un yo de ignorancia que en el budismo no serviría con la finalidad de analizar ese yo inexistente. Si familiarizamos nuestra mente con el vacío, eliminaremos poco a poco la ignorancia. Aquí no se habla de la ignorancia intelectual, sino la ignorancia del aferramiento de las cosas, y vamos a ir deshaciéndonos de la ira, del apego, del orgullo, de la envidia o del duelo. Creemos que la persona que está enfrente de nosotros tiene la cualidad intrínseca en él o en ella que nosotros proyectamos, y aseguramos que tales características o identidad existe independiente de nosotros. Creemos que la persona que está enfrente es la persona que nos va a dar felicidad siempre, nos va a dar felicidad toda la vida. Creemos que el celular, este simple aparato, va a dar el estatus, y entre más caro, por ejemplo, si gastamos 20,000 pesos o 30,000 pesos, nos va a dar una felicidad intrínseca. Es decir, que es el celular de 20,000 o 30,000 pesos, nos va a dar una felicidad real y genuina. Y esto es bueno. Sí, aferrarse a ese yo contaminado es bueno cuando nos da placer y gozo, pero se torna malo cuando ese objeto, ese celular o esa persona desaparece. Ahí es donde entra el duelo, ahí es donde entra la melancolía o la depresión, lo que ustedes quieran, porque toda esa esperanza fue depositada en eso.
Y cuando no está, es cuando realmente duele. Por último, hay que platicar un poco sobre el vacío. El vacío es otra característica. Es decir, analizar el yo es como que el primer paso. Hay que analizar algo que ya existe en nosotros. Y luego después hay que analizar la impermanencia, porque al final del camino nos vamos a topar con el vacío. Y si analizamos directamente el vacío, entonces nos va a crear mucha ansiedad y miedo y hasta consecuencias más terribles de las que ya tenemos. Y no hay que confundir el vacío que el paciente nos dice o nos comenta cuando es que siento un vacío aquí en el pecho, es que siento un vacío existencial, es que me siento vacío o carente de objetivo o de metas. El Buda no se refiere a ese vacío. De hecho, el Buda ni siquiera nos habla de una vida perfecta, sino que el vacío en el Buda, relacionarnos con nuestra realidad última. ¿Y cuál es esta realidad última? Que realmente no tenemos ninguna característica física ni emocional. Es decir, desde la perspectiva budista, analizar el vacío es disfrutar el momento con esta persona. Porque si disfrutamos del momento, entonces no va a haber cosa que lamentar más adelante. Esto me recuerda, por ejemplo, a los funerales. En los funerales, básicamente hay dos tipos de personas. Las personas que tienen un apego muy grande con la persona que falleció. O bien vemos a esa persona que llora porque fue indiferente, porque fue tosco, porque fue soberbio o porque fue muy malo con la persona que falleció y ahora siente culpa. O bien, por otro lado, están las personas que se desbordan en llanto, que literalmente se quieren tirar junto con el paciente, el familiar fallecido, porque estuvieron muy apegados a esa persona, porque se simbiotizaron, como dirían en el psicoanálisis o en la psicología, con esa persona. Y la pérdida pues resultó también ser muy dolorosa. En cambio, también vemos a las otras personas que, si bien sienten el dolor, también sienten cierta paz. ¿Por qué? Porque en vida esta persona y la persona fallecida amada realmente sintió, o sea, realmente era una relación de paz, de paciencia, de amistad, de cariño, de verdadera escucha, de estar en el aquí y en el ahora, como dirían los gestálticos, de perdonarse si hubo algo que perdonar. O sea, hubo toda esa relación no contaminada, que cuando se fue el familiar amado, entonces pues realmente siente una paz a pesar de sentir tristeza. El Dalai Lama dice, aquí podemos observar una frase muy bonita del Dalai Lama que dice: no todos los budistas son budas, así como no todos los budas son budistas. Y se refiere a que no tienes, o sea, para deshacerte del sufrimiento, del duelo, no tienes por qué irte a meditar en una montaña, no tienes por qué irte al Tíbet, a Nepal, a China, a la India, no tienes por qué ir a una stupa, que es una iglesia budista, no tienes que hacer todo eso. Y aún así, si lo haces, no te garantiza que alcances la budeidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero el Dalai Lama nos dice que hay personas que ya son budas sin ser budistas. O sea, personas que, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, creo que hacía el bien a un nivel de masas y que pues no era budista. Es decir, hay personas que son una luz andante, sin importar si sean cristianos, musulmanes, judíos, si son del norte, del sur o del centro de este país o de cualquier otro país, son simplemente unos budas de manera natural. Básicamente podemos resumir que el duelo desde una perspectiva budista es analizar el vacío, es analizar la impermanencia y es analizar el yo para poder disfrutar plenamente de todo aquello que nos rodea y de todo aquello que amamos. Bueno, ahorita lo van a poder ver. En la última diapositiva podremos ver una frase muy bonita de Jean-Paul Sartre, este filósofo francés del siglo pasado, existencialista, que nos menciona que nosotros somos lo que hacemos debido a que lo que hicieron de nosotros. Es decir, actuamos por lo que actuamos debido a toda la historia que cargamos. Pero depende de nosotros cambiar precisamente el sentir de todo lo que nos rodea. Así que hasta aquí termina la ponencia. Si tienen alguna duda, con gusto empezamos con la ronda de
de preguntas. Bueno, voy a repetir la pregunta porque no se te escucha. Dice Carmen Cisneros, por lo menos ya no sufre. ¿En qué se encuentra? Disculpa, lo que dicen que por lo menos ya no sufre en que se encuentra en duelo o en la melancolía. Bueno, cuando un paciente nos dice esa aceptación bueno, por lo menos ya no está sufriendo, o por lo menos ya voy a conocer otras personas, o cosas así, eso ya es un proceso de duelo, porque sabe que eso externo es realmente lo que le está causando el dolor. Y es un poquito más positivo que en una melancolía. Dice muchas gracias por la ponencia. Bueno, gracias a ustedes por estar escuchando. Es un poco larga y tal vez tediosa, pero pues es algo muy bonito, ¿no? Y como les decía, aquí está la frase de Jean-Paul Sartre que resume toda la ponencia. No sé si tengan otra duda, pueden escribirla o activar su micrófono y hacerla. Hola, Cris Barrios. Hola, buen día, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Bueno, la verdad es que creí que estaba entrando a una conferencia de intervención en la familia. Supongo que tuve algún distracción y anoté mal la conferencia en la que quería entrar. Sin embargo, agradezco el tema, me sirve y está bastante bien. Gracias. Lo único que me gustaría es que como una parte que hablas del psicoanálisis y dices que hay diferencia con el budismo, exactamente. Sí, sí. Así como más concreto, ¿cuál sería la diferencia entre lo que propone el psicoanálisis y lo que propone el budismo? A ver, la gran diferencia es que hablando de un paciente que, por decirlo de alguna manera, enferma de duelo o de melancolía, la perspectiva psicoanalítica dice que esto ocurre debido a la energía libidinal depositada en el objeto amado y que ahora se convirtió en el objeto perdido. La labor clínica o la labor de la psicoterapia psicoanalítica de sacar al paciente del duelo de la melancolía es que primero es fortalecer al yo, ¿sí? Fortalecer al yo para que esa energía el yo la use y sea depositada en otro objeto o en otros objetos y así seguir la vida. En la perspectiva budista hace un cambio radical y menciona que ese duelo o esa melancolía del paciente que tenemos enfrente surgió por todo ese aferramiento que a lo largo de los años depositamos hacia ese objeto, el celular o el carro, o hacia esa persona o ese sentimiento. Decimos, esa persona nos va a amar para siempre. Ese celular me va a dar felicidad para siempre. ¿Qué ocurre? Que cuando se va, el duelo es muy fuerte o la melancolía es muy fuerte y la labor budista clínica, por decirlo de alguna manera, es analizar todas esas etiquetas que nosotros depositamos en las personas, en los sentimientos o en los objetos. Se analizan cada una de las etiquetas que provocaron a lo largo de los años fortalecer una identidad, un yo, y al momento de analizarlas, poco a poco se van a ir quitando y el paciente se daría cuenta que realmente era algo suyo y no de lo externo lo que en estos momentos está sufriendo. Y con el paso del tiempo se dará cuenta el paciente que al analizar la impermanencia, pues va a comenzar a sentir esa paz, porque se dará cuenta que esa persona que se fue o ese objeto que se fue o que se dañó realmente no le daba una felicidad genuina y verdadera. No sé si te contesté la pregunta. Sí, muchas gracias. Nada más que, bueno, no sé, pero me parece que se parece muchísimo a lo que se hace en la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Como un poco el trabajo de la conciencia y de esa parte que nosotros como ese estudio depositamos en los objetos, ¿no? El apego que hacemos, que son términos del psicoanálisis, pero pues al final en terapia cognitivo-conductual terminamos manejándolos también un poco. Sí. Sí, me contestaste, también entiendo. Gracias. Y pues por supuesto que me gusta más la postura budista que la freudiana, ¿no? Sí, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Cecilia nos comenta, gracias, muy interesante, abriendo nuevas alternativas del abordaje terapéutico. Nos menciona Vianney,
Mencionabas que si el paciente ya es melancólico, cualquier elemento externo lo va a reactivar la melancolía. ¿Cómo se puede trabajar con niños o adultos que tienden a tener rasgos melancólicos para que estos elementos externos les afecten en gran medida? A veces escuche burda la respuesta, pero es simplemente tiempo. La melancolía es algo que se ha ido arrastrando. Si tu paciente tiene 5 años, pues es un proceso que lleva 5 años de existencia, una melancolía que lleva 5 años. Si tu paciente tiene 15, pues es un proceso melancólico que probablemente tiene 8 o 10 años y así sucesivamente. Entonces es ir analizando poco a poco, desde la perspectiva budista o psicoanalista, cada elemento y hacer las preguntas pertinentes para que se haga el famoso insight, darse cuenta, hacer consciente lo inconsciente. En los niños, pues evidentemente un psicoanálisis tal cual sería imposible. Melanie Klein fue la primera en decir, no se puede analizar a un niño como un adulto. Es decir, los elementos son analizables, pero el medio es diferente. Es decir, mediante el juego, yo no soy psicoterapeuta de niños, pero sí, cuando trabajaba en el hospital, sí llegué a tratar a varios niños. En el juego se observa las proyecciones, el inconsciente del niño y por lo tanto la melancolía del niño se observa ahí, y es mediante el juego en cómo vamos a resolver el mundo de nuestro paciente menor de edad o del niño, ¿sí? Solo escuché 2 etapas del duelo, son solo esas. Las etapas del duelo no las mencioné tal cual porque nos pregunta Dani, porque esa es una perspectiva de la psicología o de la tanatología en general. En el budismo y en el psicoanálisis no importa tal cual el proceso, no importa qué es negación, qué es depresión y todo ese tipo de características que conlleva un duelo, sino lo que importa, y eso es una similitud, por cierto, lo que importa en el psicoanálisis y en el budismo es analizar cada elemento que llevó a esa persona a pasar por un duelo, o por una melancolía, o por una depresión, o por una ansiedad, o cualquier psicopatología que ustedes se imaginen. Yo creo que son enfoques complementarios, pero primero es el psicoanálisis. Sí, son enfoques complementarios y también comparto tu opinión de que primero es el psicoanálisis. Rita dice, entonces esta situación que estamos viviendo provocado por la pandemia nos lleva a un estado de melancolía, lo cual de permanecer por mucho tiempo puede provocar un brote psicótico. No. La pandemia en un paciente con un yo un poco fuerte lo va a llevar a un duelo. Lo va a llevar a todo este proceso de duelo, pero el paciente con ese yo fortalecido va a entender que ese dolor que está sintiendo no nace de aquí, sino nace de afuera y que lo va a superar. En la melancolía, lo externo va a detonar algo que ya estaba. La melancolía va a decir que al sujeto, en el paciente, va a decir, es que me despidieron. Pues sí, me despidieron por la pandemia, pero también me despidieron porque soy un inútil. ¿Cómo es posible y qué coincidencia que solo conservaron el trabajo aquellas personas muchísimo más capacitadas que yo? Ese es el discurso del melancólico. Y no es que provoque un brote psicótico. Puede provocar un brote psicótico si el paciente ya tenía un núcleo psicótico. Es decir, todos nosotros tenemos núcleos psicóticos, narcisistas, histéricos, border, perversos. O sea, todos tenemos un poquito de todo. Ya pasó la época de Freud en el que había pacientes 100% histéricos, que había pacientes 100% neuróticos. No, ahora ya tenemos un poco de todo, pero unos tenemos más de un núcleo que de otro. Los pacientes que tienen un núcleo psicótico un poquito más grande, que son aquellos pacientes, y lo digo sin intención de insultar o de menospreciar, que empiezan a contarte sobre fantasmas, ¿no? No son psicóticos tal cual, pero son los pacientes que te dicen que vieron a un fantasma, que conocieron, que fueron a que les leyera las cartas, que le leyeron el futuro. Todo ese tipo de personas tienen un núcleo un poquito más psicótico. Y cuando pasan un proceso de duelo o de melancolía, el brote psicótico se intensifica. A eso se refiere el psicoanálisis con
un proceso psicótico. Dice Dulce, claro, el psicoanálisis es la base de todo, se sabe desde siempre, así es. Jessica comenta, en la actualidad que estamos con medidas por pandemia y que las personas no pueden llevar a cabo servicios funerarios y en algunos casos no pueden estar cerca de la familia del fallecido, se ha observado mayor angustia ante la pérdida. Sí, hombre, definitivamente, sobre todo en aquellos estados como la Ciudad de México, en donde se lleva con más estricto esto de no llevar un proceso fúnebre, sí se intensifica y sí es más difícil. ¿Por qué? Porque en el análisis, o sea, perder a alguien en una época normal, pues se torna un poquito más fácil porque esa pérdida se ve. ¿Sí? Es decir, el objeto amado ya no existe, pero al menos físicamente se ve. Y sí detona un duelo más profundo o una melancolía profunda, aunque sea redundante decir esto, cuando ese objeto ni siquiera podemos hacer todo el ritual de duelo, ¿sí? Se crea un mayor problema definitivamente. De hecho, el psicoanálisis no se usa en niños. Bueno, Chris, sí ahí difiero un poquito contigo, sí hay un proceso psicoanalítico infantil, que más que nada ahorita se llama pues, psicoterapia infantil enfocada en niños y adolescentes, que es básicamente la misma temática kleiniana, ¿no? Ha cambiado poquito realmente. Vianey Velázquez nos dice, me fascinó tu ponencia, muchas gracias. Para aplicarlo no solo con los pacientes, sino también en lo personal, definitivamente. Es la base para querer hacer psicoterapia, pues necesitamos analizarnos nosotros. Debemos hacer conscientes a los niños y a nosotros mismos sobre lo que sí tenemos seguro, exactamente, que es la muerte. El único seguro en la vida, que precisamente es eso, la muerte. Y crear conciencia más sobre disfrutar el aquí y el ahora. Así es. Dice Claudia, entendí la melancolía como la evocación de los recuerdos, no importando sean gratos o dolorosos. Sí, más o menos. Me gusta el psicoanálisis, pero sí es muy rebuscado y se requiere de gusto, definitivamente. Y más es rebuscado y es una crítica que se hace porque muchos me han dicho, es que un psicoanalista dice una cosa, un psicoanalista dice otra cosa. Los kleinianos dicen uno, los lacanianos dicen no, todo está mal, vamos a reestructurar el psicoanálisis. Entiendo eso, pero yo recomiendo personalmente que para entender la base del psicoanálisis siempre hay que irnos a Freud. Claudia Edith nos pregunta, en tu experiencia, ¿cómo trabajas con un niño con déficit de atención e hiperactividad? Como digo, tuve muy poca experiencia en la psicoterapia psicoanalítica infantil, la tuve de manera pública en el hospital. Pues mucha paciencia, sí, mucha paciencia y reglas. Sobre todo mucha comprensión y empatía. Se cree en el psicoanálisis que es muy frío, pero no, de hecho el psicoanálisis, una vez que lo experimentas, es lo más humanista que puede haber, porque estamos ahí para, de manera profesional, pero genuina y auténtica, para con el paciente. Hacemos sentir al paciente que estamos ahí. O sea, un niño con hiperactividad nunca fue escuchado. Y lo vemos con las mamás modernas, que el niño está saltando, está exigiendo que se le ponga atención y la mamá está con el celular. Y nada más le toma una foto con el niño, una selfie, sube en redes sociales, pero no pela al niño. ¿Sí? Entonces, en psicoterapia psicoanalítica infantil, hacemos sentir al niño, estamos ahí para él o para ella, ¿sí? Para el paciente o para la paciente. Luis nos comenta, ¿existe el duelo retardado? Coloquialmente se suele decir que el duelo prolongado es un duelo patológico, ¿no? Ya dependiendo de la corriente que tú uses, y si usas el DSM o el CIE-10, pues ya se especifica qué nivel de depresión es, qué características tiene ese duelo, etcétera. Carmen Cisneros nos menciona, dice, nos sugieres para trabajar los duelos actuales, donde ya tenían tiempo de no ver a su familia porque estaban hospitalizados y ya solo les entregaron sus cenizas. ¿Qué nos sugieres? Trabajarlo más rápido, ¿no? Trabajar lo más rápido que se pueda. Y gracias a la tecnología, como estamos aquí en esta conferencia a nivel nacional o inclusive internacional,
Ya se puede hacer psicoterapia de cualquier índole desde la computadora, ¿no? Y yo creo que hay que usar las viejas herramientas del psicoanálisis primario cuando empezó a surgir, que es la catarsis, ¿no? Hay que invitar, escuchar y estar en silencio todo lo que tiene el paciente que decir, o sea, que se descargue, que llore, que patalee, que grite, que insulte. Ahí vamos a estar sin criticar nosotros, ahí vamos a estar sin sorprendernos, sin asustarnos, sin llorar, ¿no? Ahí vamos a estar de manera empática pero objetiva, pero vamos a invitar al paciente o la paciente a que descargue todo. Ya después vendrá el análisis. Si la descarga es muy grande, muy enfermiza, entonces ya no estamos, insisto, hablando de un duelo común, sino hay algo que hace que sufra más de lo normal el paciente. Entonces eso les sugiero que a sus pacientes los inviten a que descarguen todo para después comenzar a un análisis. Claudia Edith se menciona, ¿y cuando se quedan callados y no dicen nada? Pues eso es algo más de nosotros, pienso yo. El silencio a nosotros nos causa mucha inseguridad, mucha ansiedad, y cuando no dice nada, pues hay que, bueno, dependiendo de la edad, si es un paciente adolescente, sí tenemos que hacer nosotros tal vez los primeros en hablar, en sacar un tema de conversación, porque si tú le preguntas a un paciente adolescente o niño, si tú le preguntas, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Cuéntame algo, te va a contestar con respuestas muy cortas. Estoy bien, mal, no sé, me obligaron a venir, estoy bien, no pasa nada. Entonces, si hay demasiado silencio en un paciente adolescente, sí hay que invitar a que platique. Pero en un paciente adulto, pues sí hay que aguantar el silencio nosotros y ver cómo reacciona ante el silencio, cómo reacciona ante ese momento en donde nada más eres tú como psicoterapeuta y sus pensamientos. Dice Leslie, ¿qué recomienda para ayudar a familias con psicosis por la pandemia? La recomendación es, básicamente, pues es ir a terapia, pero sobre todo, como la pregunta que nos hicieron hace rato, es un método catártico, tal cual de la vieja escuela, que es expresar todo, hablar todo lo que se tenga que hablar sin juzgar. Si hacemos estas recomendaciones al familiar, porque no sé, a lo mejor alguien nos dice, es que fulanito, fulanita, mi amigo, mi amiga, mi esposo, mi esposa, están muy tristes porque falleció y yo quiero hacer algo por ellos o por ellas. Entonces podemos recomendar eso. Es decir, dile a tu familiar, a tu amigo, a tu amiga, que te hable todo. Pero sobre todo tú no lo juzgues, tú no lo critiques. Déjalo hablar, no lo interrumpas. Déjalo expresarse. Y si te critica, pues aguanta. Como dicen, aguanta vara. Y sé muy paciente para con esta persona. Dice Carla Mariana, y no es peligroso que, ya que estamos a distancia, es decir, dentro de la descarga, puede tener brotes psicóticos de autolesión, borderline, como los contenemos a distancia. Pues sí, sí es peligroso, pero es un peligro que nosotros vivimos tanto a distancia como en presencial. O sea, un brote psicótico. Yo creo que para que un paciente llegue a un brote psicótico, algo nosotros estamos haciendo mal. Antes de que la paciente o el paciente empiece a experimentar un brote psicótico, nosotros podemos intervenir para que esto no pase. Si no observamos esto, si no observamos con atención todas estas características de un borde psicótico, y entonces evidentemente no lo percibimos y se nos sale de control. ¿Cómo le hacemos para notar y evitar esta problemática? Pues sencillamente con un análisis propio. Cuando nosotros vamos con un psicólogo, con un psicoterapeuta, cuando nosotros iniciamos un proceso psicoterapéutico, empezamos a ver las cosas con más claridad y así podemos evitar esas situaciones tan lamentables, tanto a nivel presencial como en videollamada. Bueno, Ricardo, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Mire, lo que pasa es que todavía hay comentarios que aún no son contestados. No sé si le aparecen por ahí o le apoyo leyéndose. Yo no los veo, pero si me hiciera el favor de
de Ok, leer. bueno, mira, Blanca comenta Ujú. que las redes se constituyen alrededor del paciente. ¿Cómo, Y perdón? luego, bueno, como que le comenta a Carla que puede, si existe problema de psicosis, puede hacer redes de apoyo con las personas que hayan alrededor de la paciente. Sí, Y luego, sí, sí, es necesario. Gabriela Rivera, buen día. Deseo saber por qué hay personas que tardan mucho tiempo en que les llegue el duelo. Porque pues es una característica del inconsciente, por eso el psicoanálisis pues le vale el mundo externo, porque en nuestro inconsciente, en el inconsciente, ¿cuál es la característica del inconsciente? La característica del inconsciente es que no hay moral, no hay ética, geografía, no hay espacio, no hay tiempo, no hay nada, simplemente es pura pulsión, es pura energía libidinal que ya el yo se va a encargar de si es tan eh, destructiva o positiva, ¿no? Hay muchas personas que tardan en el proceso de duelo porque así es su inconsciente, así es su historia que les tocó vivir. Tal vez la persona falleció y por más caótico que es el interior, por más tristeza que esta persona está viviendo, se le ha enseñado callar, se le ha enseñado guardarse todo, se le ha enseñado reprimir todo. Por eso las histéricas o los histéricos fueron muy famosos en la época de Freud, porque sobre todo en las mujeres era reprimir esos deseos sexuales y por eso caían en la histeria o en la neurosis, y por eso yo pienso que muchos pacientes tardan en agarrar la onda, por decirlo de alguna manera, en el proceso de duelo. Sí, eran solo esas, ¿eh? Muchas gracias, me gustó mucho tu tema, muy interesante. Gracias, Carmen. Y aquí nos dice Cris Barrios: soy cristiana, pero me gusta la postura budista y lo que ha de aportar la psicología está genial. Sí, es algo que no se ha experimentado. O sea, yo sé que hay muchos textos de psicoanalistas, de conductistas, de humanistas, de gestálticos que abordan el budismo, pero lo abordan de una manera errónea. ¿Por qué? Porque yo psicoanalista, yo gestáltico, yo conductista, voy a estudiar el budismo desde mi perspectiva. Y eso es algo narcisista. Cuando se aborda el budismo, y creo que muy pocos lo han hecho, y quien lo haga va a ser algo grandioso, cuando se aborda el budismo se tiene que abordar desde el budismo, no hay más.